Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarles el día de hoy. Bueno, como ya sabrás, estamos iniciando el mes de diciembre, el mes en el que celebramos Navidad. Así que a partir de hoy, en estos 3 domingos que nos quedan del año, queremos estar hablando temas relacionados con la Navidad. Así que el día de hoy quiero empezar con este título, que es Dios en un pesebre, creación, encarnación y destino. Y me gustaría empezar esta plática con la siguiente pregunta. ¿Es verdad que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Solamente el escuchar esta pregunta, ¿verdad? Desata un montón de pensamientos, porque es una pregunta muy increíble, es una pregunta que desafía todas las cosas. ¿Es verdad que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Pero antes de poder responder esta pregunta, antes de poder creer que Dios se hizo hombre, primero es necesario creer que Dios existe. Y no solamente que Dios existe, sino que Dios posee determinado carácter o determinada naturaleza. Es decir, creer que Dios es bueno. La respuesta a esta pregunta, que si Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, está íntimamente relacionado con la realidad que nosotros creemos, ¿verdad?, de que Dios es bueno. La Biblia habla y nos dice que las evidencias para creer que Dios existe y que es bueno son claramente visibles. Son claramente visibles en la vida misma, son claramente visibles en la creación, en la naturaleza. Leamos, por ejemplo, Romanos 1, 19 al 20, que dice: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, pues Él mismo lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Entonces, esta realidad de que Dios existe, pero no solamente eso, sino la evidencia de cuál es el carácter y la naturaleza de Dios son evidentes en la creación. Déjame decirte un par de puntos acerca de esto. Por ejemplo, la creación tuvo un principio. Que el universo tuvo un principio es una de las afirmaciones científicas más aceptadas en el mundo. La mayoría o todos, ¿verdad?, de los científicos reales van a decirte sí, la creación tuvo, o el universo tuvo un inicio, tuvo un principio. Pero no debemos de perder de vista que la Biblia empieza precisamente con esta afirmación. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando, ¿verdad?, de que hubo un principio. Y Moisés escribió esta verdad hace más de 3000 años, ¿verdad?, cuando no existían los métodos científicos para poder decir que la creación había tenido un principio. Pero que el universo tenga un inicio, un principio, nos habla de que Dios decidió crearlo, lo cual apunta a un propósito. Hay una razón por la cual Dios crea el universo, una razón por la cual Dios crea la tierra y por la cual nos crea a nosotros. Y esto me lleva al segundo punto, y es que la tierra fue creada para nosotros, fue creada para los seres humanos. La capacidad de la tierra, ¿verdad?, de soportar la vida humana, no solo para sobrevivir, ¿verdad?, no solamente para sobrevivir, para apenas vivir, sino para vivir una vida llena de placer, es otra evidencia del propósito por la que Dios la creó. Y no solamente cuando piensas en la tierra en sí misma, ¿verdad?, el globo terráqueo, pero cuando piensas en la tierra en relación al universo. La única razón por la que la tierra es como es, la única razón por que tú y yo podemos existir, podemos vivir, podemos respirar, podemos estar aquí, es por la relación que la tierra tiene
en el universo. Cuando consideramos dónde estamos, el sentido de asombro es increíble. Nos encontramos en la Vía Láctea, y la Vía Láctea es solo una de los billones de galaxias en el universo. Aparte, en esta Vía Láctea nos encontramos en el sistema solar, ¿verdad? La Tierra alrededor, girando alrededor del Sol, pero muchas cosas tienen que ser perfectas, tienen que estar en determinado lugar para que la Tierra sea como es y para que tú y yo podamos existir, podamos vivir. Y la razón de esto es porque Dios formó la Tierra para que fuera habitada por nosotros. Dice Isaías 45:18. Dios creó los cielos, ¿verdad? Hablando del universo, y formó la tierra. La hizo y la estableció. No la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada, ¿verdad? Y entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de este Dios en el cual tú y yo creemos que existe, pero no solamente que existe, ¿verdad? Así como un Dios lejano, un Dios que no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un Dios que posee determinada naturaleza, determinado carácter, es un Dios bueno, es un Dios que crea con propósito, y el propósito de Dios está envuelto, está cubierto por amor. Y déjame decirte algo, cuando leemos que Dios creó la tierra, formó la tierra para ser habitada, no estoy diciendo que la formó solamente para ser habitada por nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Aparte, ¿verdad?, de todos los otros seres vivos que están en la tierra, la creó para ser habitada por los humanos y por Él mismo, ¿sí? Al leer los primeros capítulos de Génesis nos damos cuenta de esta realidad. Dios disfruta, Dios quiere habitar la tierra. Y obviamente Dios habita, ¿verdad?, todo lo que Él crea, Él está en todo lo que Él crea, pero Él tiene un interés especial en habitar la tierra en compañía con los seres humanos. Como decía ahorita, ¿verdad?, en las primeras páginas del libro de Génesis, leemos esta historia, pero a veces se nos escapa la realidad de que Dios está ahí, de que Dios está presente, de que Dios habita en el jardín donde están Adán y Eva. Dios se mueve entre ellos, Dios platica con ellos. Dice Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces la tierra es este punto tan especial, tan específico, donde sí, nosotros la habitamos, pero que Dios quiere habitar, y Dios habita, mejor dicho, juntamente con nosotros. El que la tierra haya sido habitada, el que la tierra haya sido formada para ser habitada por Dios y nosotros, nos habla de que Dios tiene un propósito irrevocable en relación a los seres humanos. Un propósito que no puede evitarse, un propósito que no puede ser destruido en relación a los seres humanos. Propósito que obviamente parecía haberse perdido a causa del pecado, a causa de la muerte, pero que en la encarnación de Jesús vino a reafirmarla. Jesús vino a fortalecer ese propósito. Jesús vino a decirnos este propósito sigue vigente, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Sí? Entonces, qué interesante empezar a ver las cosas desde esta perspectiva. Sí, creemos que Dios existe, pero no solamente que Dios existe, sino aparte creemos que este Dios que existe es un Dios bueno, es un Dios que crea con propósito. Y lo vemos en la naturaleza, lo vemos en el universo, lo vemos en la tierra. Dios nos creó con un propósito. Dios hizo la tierra con un propósito para que fuera habitada por nosotros y para que fuera habitada por Él. Esto me lleva al siguiente punto. Y es que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y afirmar que nada nos puede separar de Él.
Y esto está tan íntimamente relacionado, ¿verdad?, con lo que estoy diciendo desde el principio. Dios tiene determinada naturaleza, Dios tiene determinado carácter, Dios es bueno. Quiere decir que su encarnación es la manifestación de esa bondad, es la revelación más alta, más profunda, más excelente de la bondad, del amor y de la gracia de Dios. Déjame repetirlo, Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y afirmar que nada nos puede separar de Él. Porque hasta la venida de Jesús, todo parecía que sí, que tú y yo podíamos ser separados de Dios. La muerte, el pecado, lo estaba haciendo, nos estaba separando, éramos enemigos de Dios. Pero Jesús viene para decirnos, no, nada los puede separar de mí, nada los puede separar del amor del Padre. Déjame leer Juan 1, algunos versículos de Juan 1, que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y aquí vemos en este pasaje esta relación, ¿verdad?, tan íntima entre Jesús haciéndose hombre, Dios haciéndose hombre, conectado con la realidad de la creación, el propósito de la creación. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de crear el universo, se tomó el tiempo de crear la tierra? El que Dios se haya hecho hombre es la confirmación de que la historia del Génesis, que dice que cuando Dios creó al hombre, dijo que era muy bueno, es una realidad. En la creación y en la encarnación, Dios está afirmando que nada nos puede separar de Él. Por eso, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y de hecho, este nombre, ¿verdad?, de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, lo celebramos precisamente en la Navidad, cuando reconocemos, cuando abrazamos, cuando entendemos esta realidad. Dios está con nosotros. Dios se hizo hombre como evidencia de que nada ni nadie nos puede separar de su amor, nos puede separar del Padre. Dios se hizo hombre, por eso ahora lo podemos conocer más íntimamente, podemos verlo en la vida de Jesús, podemos conocerlo en las palabras de Jesús, podemos conocer su carácter en la vida de Jesús, podemos entender sus palabras, ¿verdad?, que son palabras humanas, que son historias humanas, pero que nos hablan de la realidad de quién es Dios. La encarnación nos habla de que es posible tener una relación personal con Dios. Y en la Navidad entendemos, ¿verdad?, que Dios nos creó para estar unidos a Él. No solamente aquí en la tierra, no solamente en esta vida, pero también en la vida que viene. La Navidad habla de unidad entre los hombres y Dios. La Navidad habla de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Dios llegó al punto, llegó al extremo de hacerse hombre para hacernos entender que nada ni nadie nos puede separar de Él. Pero como dije, ¿verdad?, Él tiene un propósito para nosotros y el propósito es ese, estar unidos a los seres humanos, que vivamos con Él, que seamos parte de su familia. Y ese propósito, como dije hace rato, es irrevocable, no puede ser destruido, es el propósito de Dios. Y el destino de nosotros como seres humanos, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, es precisamente experimentar el propósito de Dios en nuestra vida. Déjame terminar el día de hoy leyendo Apocalipsis 21, del 1 al 4, que nos habla de ese futuro, que nos habla de ese destino que yo creo que la Navidad afirma, que la Navidad declara también. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En la creación, en la encarnación y en el destino que alcanzamos a ver en las Escrituras, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la Navidad es sumamente increíble, sumamente extraordinaria. Nos habla de la verdad más importante en la existencia, en el universo, en la vida de los seres humanos, y es que Dios tiene un propósito para nosotros, y ese propósito es que tú y yo estemos con Él. Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.